En los últimos años ha habido un tema que está muy generalizado entre la hermandad y a causa de esto creo que ya más de alguna vez he recibido esta pregunta que quisiera, hermanos, compartir con ustedes y especialmente qué dice Dios respecto a esto. ¿Es correcto practicar la cremación entre los cristianos? Posible que usted diga, bueno, es un tema no muy común y fuera de lo común, mejor dicho, ya que la mayoría de los temas que hemos tratado no son ni controversiales ni son simplemente temas que edifican o temas de doctrina. Pero un buen hermano hace un tiempo atrás, no mucho, me hizo una llamada, me dijo, hermano, ¿qué piensas sobre la cremación? ¿Qué piensas sobre eso? Y lo que, hermanos, debemos hacer simplemente es ajustarnos a lo que la Biblia enseña, nada más. Puesto que es un tema un poco controversial, pero en la Biblia no hay controversia. Si usamos legítima y correctamente la Biblia, la palabra de Dios. Bueno, la cremación, hay alguna información sobre esto, yo creo que ya la mayoría sabemos. La cremación es el proceso donde el cuerpo se coloca en una cámara, se expone a temperaturas extremas hasta 1800 grados Fahrenheit. ¿Quién puede sobrevivir a eso? Bueno, se deja solo cenizas. Generalmente se toma el proceso entre 1 y 3 horas, dependiendo del tamaño del cuerpo. Los huesos son los últimos en quemarse. La cremación es un proceso que tiene más de 17,000 años. Imagínense, hermanos, en las antiguas culturas, en los últimos 30 años se ha modernizado, actualizado y aceptado mucho más lo que es la cremación en este siglo XX, XXI. En la era moderna, se impulsado por los higienistas, el movimiento moderno de cremación comenzó en el 1873 con la presentación de una cámara de cremación hecha por el profesor Brunetti en una exposición en Viena. Eso empezó allá. Gran Bretaña, sin embargo, el movimiento allá contó con el apoyo del cirujano de la reina Victoria, el señor Henry Thompson. Junto con sus colegas fundaron la Sociedad de Cremación en Inglaterra en el 1874, un año después que Viena. El primer horno de cremación en Estados Unidos fue construido en 1874, ¿sabía usted? Por el señor Julius Lemoyne en Pensilvania. Primeros crematorios en Europa fueron construidos en el 1878, en Alemania e Inglaterra. También en la Segunda Guerra Mundial se practicó la cremación. Es interesante saber que en 1963, ¿quién son de los 60s? 63, Juan Pablo VI levantó la prohibición de la cremación. ¿Sabía usted que en el 66 permitió a los sacerdotes católicos la posibilidad de oficiar en ceremonias de cremación? Antes del 66 no se permitía por la Iglesia Católica. Bueno, hermanos, en el 2020 usted sabe, esto ya no es historia, ya está apenas cruzando el año pasado, que debido a la pandemia, la incineración ha sido una alternativa eficaz para poder tener control de encontrar cuerpos y sobre todo para evitar la expansión de este COVID-19, etc. ¿Qué dice la Biblia? Pero ¿qué dice la Biblia respecto a la cremación? Es decir, que el cuerpo sea quemado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hermanos, siendo bien justos, pondré algunos argumentos sobre los que están en contra de la cremación. En contra de la cremación. A favor de la cremación, usted lo entenderá automáticamente quiénes y por qué están a favor de la cremación y otros en contra. Hay 3 razones básicas que generalizan entre la hermandad y la sociedad. Una de ellas que le lleva a mucha gente a estar en contra de la cremación, se dice que según Génesis 3:19 el cuerpo debe volver al polvo. Segunda razón es que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, según 1 Corintios 6:19-20. Y tercera, que debe ser sepultado por causa de la resurrección. Como habrá una resurrección, debemos sepultar nuestro cuerpo, según Romanos 8:11, Juan 5:28-29. Que analizaremos a continuación. Primero, analizando Génesis capítulo 3, versículo 19,
Dice la palabra de Dios que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. De ahí que mucha gente, especialmente religiosa, dice, es que el texto dice eso, por lo tanto debe hacerse eso. Debe hacerse eso. Es decir, que fuimos tomados del polvo y al polvo debemos volver. Génesis 3:19. Primero, hermanos, debemos comprender que Dios está estableciendo una consecuencia de la desobediencia. No está estableciendo un mandamiento. ¿Cómo es esto? En la Biblia se establecen mandamientos y los mandamientos tienen ciertos rasgos. Por ejemplo, en cuanto al verbo de acción hacia el ser humano. Tomad, comed, bebed, por tanto, aparte alguno y de conforme hayas prosperado, etcétera, etcétera. ¿Se fijan eso? Mandamientos. Y en la ley del Antiguo Testamento, de la misma manera, hay el verbo de acción, ¿verdad? No tomarás el nombre de Dios en vano, no robarás, no hurtarás, no dirás falso. Es una prohibición. Se fija, eso es ley. Pero, hermanos, aquí, el texto que acabamos de analizar, debemos entender que es una consecuencia de la desobediencia, no un mandamiento. Es como si yo suelto mi control que tengo en mi mano. ¿La consecuencia cuál es? Caerá. Y esté o no de acuerdo a alguien, ¿qué pasa, hermanos? Va a caer. Y eso es lo que en efecto el texto está diciendo. Debemos interpretar correctamente la Biblia. Todo cristiano debe estar a favor de la buena interpretación y en contra de la mala interpretación y manejo bíblico. Así es que miramos el contexto para ello. En el verso 3:17 estoy explicando que es una consecuencia, no un mandamiento. En el 3:17 Génesis dice: al hombre dijo, por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Consecuencia, verso 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Consecuencia, 19, por lo tanto, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Por qué? Porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Ese es el punto, esa es la consecuencia. ¿Antes se habló, hermanos, de que iba a volver al polvo? No. Solamente como advertencia, el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero el hombre eligió eso. Y esta es la consecuencia. Desde entonces ahora el hombre debe morir. Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y usted se pregunta, ¿cuándo fue establecido? Precisamente allá en Génesis, en el capítulo 3. Cuando dijo Dios, vas a volver al polvo. Y hasta la fecha, hombres y mujeres, ricos y pobres, vuelven al polvo. Ahora, hermanos, así es que regresar al polvo significa simplemente morir. La segunda razón que muchos establecen y dicen que inclusive, y este es el problema, que es pecado la cremación. La segunda razón es, dicen que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Hay un hombre muy famoso religiosamente que escribió que nuestro cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo. Y por lo tanto, dice, ¿qué es la basura? La basura la pones en el recipiente, pero el cuerpo no lo puedes poner en un horno de cremación. Ese es el argumento de un hombre religioso. ¿Pero qué es el texto? 1 Corintios 6, 19 y 20. Vamos a analizarlo también de la misma manera. 1 Corintios 6, 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, este versículo está en efecto, si está afirmando que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Podemos, hermanos, negar eso? No podemos negarlo. Pero la pregunta es, ¿cuál es el uso que se le está dando el énfasis para decir que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿El tema de la cremación o qué tema? Bueno, vamos a mirar una vez más el contexto. El versículo 16 y verso 17, hermanos, está hablando del tema del peligro y el pecado de la fornicación. El uso del cuerpo para ser quemado, no, para darle un uso inmoralmente inadecuado. Ese es el tema central de Pablo, de Dios.
y del Espíritu Santo. El versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Verso 18, más claramente. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué es el error común de quienes usan mal este texto para aplicarlos a otros temas diferentes? No usar el contexto. Sacar el texto del contexto y sacar el texto del tema para aplicarlo a otro tema diferente. Cuidado con eso. De ahí que sigue el verso 19. Ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero veamos la tercera argumento de algunos. Bueno, algunos dicen, es que nuestro cuerpo debe ser sepultado por causa de la resurrección. Y los textos son Romanos 8:11. Y creo que es un texto muy clave para poder entender la argumentación de algunos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, note bien, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará, volver a vivir también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vivificará también vuestros cuerpos mortales. Y muchos hacen énfasis, aquí está. Es que el cuerpo debe resucitar. Otro texto muy conocido, Juan 5, 28, 29. Ustedes conocen este texto. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así es que hasta aquí lo que estamos diciendo es que estos textos son mal usados, simple y sencillamente. Por lo tanto, una teoría no se puede sostener con textos mal interpretados en la Biblia. Así que avancemos, hermanos. Otro pasaje, 1 Corintios 15, 35 al 40. ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto a la resurrección y el cuerpo? Bueno, lo que la Biblia enseña es que, hermanos, resucitaremos simple y sencillamente con otro cuerpo. Eso es lo que la Biblia enseña. Nuestro cuerpo no es el que se sepultó, no es el que va a resucitar. Eso es claramente dicho en la Biblia. 1 Corintios 15, 35 al 40. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán de los muertos? ¿O con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras, aquí está un primer argumento de Pablo. Lo que tú siembras no se vivifica, no se transforma y vuelve a vivir si no muere antes. Y va a poner el ejemplo de la reproducción en la vida vegetal, la semilla. Así es que note bien lo que dice el verso 37 de 1 Corintios 15. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, esta afirmación es muy clara, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Y eso lo vemos claramente en la semilla de trigo, de maíz, de cualquier otra hortaliza. Pero Dios, 38, le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Se fija que el cuerpo, la apariencia de una semilla es diferente a la cuerpo o apariencia de la planta? Ese es el punto que Pablo trata de transmitir en cuanto a la resurrección. Porque los corintios estaban influenciados por algunos que decían que no hay resurrección. ¿Cómo es posible? Sí habrá resurrección, pero no del mismo cuerpo, sino de otro cuerpo. De ahí que el verso 39, no toda carne. Recuerda, hermanos, carne y cuerpo es intercambiable aquí. No toda carne o cuerpo es la misma, sino que una carne o cuerpo es la de los hombres, otra carne o cuerpo es de las bestias, otra de los peces. Imagínense que si Dios nos hubiera dado esas partes que están ahí atrás de su boquita de los peces, pues podríamos respirar bajo el agua. Y otra de las aves, que si nos hubiera dado alas, yo valería muy lejos. Bueno, pero Dios dio un cuerpo material, literal, para vivir aquí sobre la tierra. El argumento que Pablo va a presentar es que Dios también va a dar un cuerpo espiritual para vivir en el cielo, no en la tierra. Ahora, note el verso 40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Ese es el punto que Pablo está diciendo. Pero una es la gloria o la hermosura de los celestiales y otra de los terrenales. La apariencia es diferente. La hermosura también. Ese es el punto. Pero esto digo, hermanos, creo que esto es contundente. 15:50. Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Quien afirme que este cuerpo va a resucitar, tiene que ir en contra de todos estos textos.
Y aún yo tendría una pregunta más, que me explicaran, ¿yo voy a resucitar a los 18 o a los 50 y algo? Me gustaría saber. Si es así, me gustaría resucitar a los 16. Edad hermosa. Bueno, hermanos, hay algunas irregularidades en que podemos caer respecto a este tema. Si nosotros afirmamos bajo estos textos que es pecaminoso quemar nuestro cuerpo. No estoy diciendo que usted deba quemarlo. Estoy diciendo que hasta ahora lo que hemos visto, la Biblia no respalda y debemos ser cuidadosos porque hay ciertas irregularidades. Por ejemplo, porque algunos que son muy estrictos y muy apegados en que se debe cumplir la frase, el cuerpo vuelve al polvo. Personal, creo que hace algunos años alguien me dijo, hermano, es que el texto dice que el cuerpo debe volver al polvo. Ok, tranquilo. La pregunta es para usted, ¿por qué entonces no somos igual de estrictos que se debe cumplir los mandamientos, la voluntad de Dios que nos ha dado? ¿Por qué Hebreos 10:25 dice que no dejando congregarnos si usted se descongrega? ¿Por qué la Biblia dice que venga y alabe al Señor y usted no le alaba? Y está bien estricto en que el cuerpo debe volver al polvo. ¿Me explico lo que digo, hermanos? Dijo el Señor Jesús, esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Cuidado con esa posición. Otro, porque algunos no quieren tirar o deshacerse de una Biblia rota y vieja. ¿Qué saben eso, hermanos? Alguien tiene una Biblia que ya no tiene hojas y que ya... ¿por qué hicieron esto? Y lo tiraron, lo levanta, usted va y lo guarda. ¿Se fija? Ese es exactamente el mismo punto que se debe aplicar y que se aplica en el criterio del cuerpo. Sin embargo, cuando está nueva y la Biblia, hermanos, amigo oyente, no se lee la Biblia. Pasa horas, ¿qué digo horas? Días, meses empolvada en el buró la Biblia y no se lee. Pero no debe ir esa Biblia al basurero. Así pasa exactamente con nuestro cuerpo. Ahora, hermanos, amigo oyente, no quiero ridiculizar ni juzgar la posición de alguien. Estoy diciendo que debemos tener cuidado porque esta es una verdad que proviene de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Y ese es el énfasis que estoy dando. Así es que, hermanos, amigo oyente, hay muchas otras cosas que pensar y responder. Por ejemplo, si en verdad es malo y pecaminoso quemar nuestro cuerpo al morir, ¿qué sucederá con los fieles que mueren en lagos o mares? Yo sé de algunos en particular. Sin ser sepultados, nunca encuentran sus cuerpos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Los tiburones lo comieron? ¿Qué sucedió? Bueno, según algunos, por eso digo, es un warning, cuidado. Si alguien tiene una posición muy sólida y estricta, tendrá que explicar, tendrá que contestar. El hermano fiel que murió en ahogado va a ir al infierno por eso. Dios nos libre, hermanos, de hacer un juicio así. Hay ciertas cosas que pensar y responder. ¿Cómo acomodamos la idea de que seremos juzgados mientras estamos en el cuerpo, no fuera del cuerpo? Según los Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Debemos responder. Claro que debe haber una respuesta. O aún más, hermanos, ¿saben que estaba mirando este texto? Y hay muchos otros, pero me pareció interesante este. ¿Saben ustedes que cuando leemos primero de Samuel, capítulo 31, y el primer capítulo de segundo de Samuel, hay una historia interesante aquí? Permítame relatarla, leerla. Y esto me refiero al cuerpo de Saúl y sus hijos, lo que pasó con ellos. Primero de Samuel 31, 8 al 13 dice así: Aconteció que al siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Usted sabe cómo murió Saúl, se echó sobre su espada. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San.
Mas oyendo los de Jabes de Galaad, ¿ok?, de los hijos de Israel, esto que los filisteos hicieron a Saúl, mire lo que hicieron. Dice el verso 12, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, caminaron toda aquella noche, quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viniendo a Jabes, los quemaron allí. Espere el impacto que va a haber esto, porque los quemaron. Usted dice, ¿se enojaron con ellos? No, espere. Verso 13. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol de Jabes y ayunaron 7 días. ¿Por qué? Los huesos, como explicaba al principio, el proceso de la cremación son los últimos y difíciles de quemar. Por eso tardan 2 o 3 horas. Ok. Segundo Samuel 2, 4 al 6. Mire el impacto después David el rey. Vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Segundo Samuel 2, 4 al 6. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles, benditos sean vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Note el verso 6. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también lo haré, os haré bien, por esto que habéis hecho. ¿Cuál esto? Que los quemaron, los quitaron y los quemaron, y como no había que dejar rastro los huesos, como no está nada más, los sepultaron. ¿Cómo se explica esto? Si la cremación entonces es así de feo, aquí hay otra pregunta más que responder. Bueno, hermanos, aún más, estaba pensando en el tiempo de los mártires, en el tiempo de la Roma pagana, quemando literalmente en el Coliseo romano a hermanos, hermanas, mientras cantaban himnos. Qué triste. ¿Qué va a suceder con aquellos mártires que fueron quemados como espectáculo frente a los romanos por causa de no negar su fe? ¿Qué va a pasar con ellos si esto en verdad es pecaminoso? ¿Cuál es el mejor postura, hermanos, de este tema? ¿Qué es el punto de la Biblia? Bueno, hermanos, simple y sencillamente, escuche bien esto, no hay mandamiento. Y cuando estoy diciendo mandamiento, estoy siendo específico. Mandamiento. ¿Cuándo debe congregarse a la iglesia? El domingo, es mandamiento. ¿Cuándo debe celebrar la Santa Cena, la ofrenda? El domingo. ¿Cómo debe hacerse un cristiano bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para perdón de pecados? Hechos 38 mandamiento. ¿Se fijan en eso? Ahora, ¿hay mandamiento cómo el cristiano debe morir? O aún más, ¿cómo debe ser? ¿Qué hacer con su cuerpo? ¿Hay algún texto en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento? No. Ustedes, hermanos, pero Génesis 3. Génesis 3 no es mandamiento, ya expliqué. Génesis 3 simplemente es un texto que habla de la consecuencia de la muerte, del pecado, mejor dicho, que es la muerte. En otras palabras, es dicho con otra frase diferente. ¿Se acuerda de los modismos? Su mente está pensando en lo que es los modismos de los hebreos. Tercer día, en 3 días, 3 días, 3 noches. Y mucha gente está confundida. Entonces Jesús resucitó, no, se murió el miércoles. No entienden hebraísmo de los judíos. Y es exactamente aquí el punto de Génesis 3. Así es que, hermanos, ¿qué es el punto? No hay mandamiento. Por lo tanto, debemos tratarlo simplemente como asunto de opinión. Asunto de opinión. Pensé 3 veces para predicar este tema, porque un servidor no habla sobre opiniones. Pero si hay una pregunta que se hace, debe contestarse con la Biblia, con la palabra de Dios. Simple y sencillamente, hermanos, en asuntos de opinión, mis amados, no se debe contender ni juzgar a los demás. Según Romanos 14, note bien lo que dice el 1 al 12. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Y por qué es opinión? Porque no hay ley, no hay mandamiento. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, porque según no debe comer carne. El que come, verso 3, no menosprecia al que no come, no te viene la postura de Dios a través del apóstol Pablo. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Es grave juzgar el asunto, verso 4, cuando es opinión. ¿Tú quién eres que juzgas a tu criado ajeno? Para su propio
dice para su propio bien Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacer estar firme. Uno hace diferencia, verso 5, entre día y día, otro juzga igual todos los días. A cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y esto pasaba mucho con los judíos. Días festivos, comidas, no comer. Los gentiles, ellos comían de todo. No había fiestas de luna ni nueva ni nada por el estilo. Y eso es lo que trata, hermanos, en Romanos capítulo 14. Bueno, usted puede leer el resto al versículo 6, 7, 8, 9, 10, hasta llegar al 12. Lo grave y delicado es que dice el 11 y 12. Escrito está, vivo yo, dice Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Ese es el punto. No debemos juzgar en asunto de opinión. Así es que, hermanos, ¿es correcto practicar la cremación entre cristianos? ¿Sí o no? En conclusión, la cremación es asunto de opinión. Es asunto de opinión. Como hay muchos otros asuntos de opinión. ¿Usted le gusta la Chinese food, que se le llama comida china? Es asunto de opinión. ¿Usted es vegetariano? ¿No le gusta la carne? Es asunto de opinión. A algunos les gusta el steak, otros no. Es asunto de opinión, hermanos. Sencillo. Así es que es un asunto de opinión la cremación. Dios no dio una orden, mandamiento de qué hacer con el cuerpo después de morir. Simplemente es una consecuencia. Y quiero decir una cosa. Cuando dije qué pasa con los que se mueren en el mar, hermano, la materia no deja de existir, simplemente se transforma. Se transforma y eso nada ni nadie puede evitarlo. Nada ni nadie puede evitarlo. Así es que unos fueron quemados, otros fueron sepultados. Estoy pensando en Abraham. Estudiaremos por la tarde cómo Abraham sepultó a su viuda Sara. No la quemó. Y dicen, ahí está, hermano, ahí está. Sí, pero ¿qué los que fueron quemados como Saúl y sus hijos? Seamos justos. Bueno, hermanos, por lo tanto, no debemos juzgar al que está a favor ni juzgar al que está en contra. Debemos ser respetuosos en el amor del Señor. Este es el tema que la Biblia enseña. Esta es la posición de Dios, esta es mi posición, esta es tu posición. Hermano, no juzgues al que practica la cremación y el que la practica no condene al que no la practica, porque es un asunto de opinión. Si hay alguna pregunta o, hermanos, alguna duda que quede este tema, con toda confianza, con amor y respeto, puede hacérmelo saber. Mientras tú estás aquí, yo quiero decirte algo, hermanos. Dice usted, hermanos, pero la cremación, ¿qué conmigo? Claro que tiene que ver contigo. Porque quemado o sepultado, amigo oyente, tú resucitarás. Dice la palabra de Dios, viene el día cuando todos resucitaremos de los sepulcros. ¿Con qué cuerpo hemos visto? Hay un cuerpo diferente. Tú y yo seguimos existiendo. Y la diferencia en la resurrección es que unos irán a vida eterna y otros irán a condenación. Y si tú no has venido a Cristo Jesús, no has sido bautizado para perdón de tus pecados, no has confesado el nombre de Jesucristo con tu boca, entonces tú puedes ir a condenación, quemado o sepultado. Esta es la elección de hoy, mis amados hermanos.